Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día martes 3 de el año 2025. Martes 3 del mes sexto del año 2025. Con él también el primer día después de esa maravillosa fiesta que nos recuerda lo que realmente somos. El Shavuot, la fiesta también llamada de Pentecostés. ¿Qué sucede después del día 50? ¿Qué sucede después de que nos elevamos en frecuencias de alegría, de gozo, de felicidad? ¿Qué sucede después de entender que somos espíritu y que todo es energía y que lo tenemos todo? Esta semana vamos a estudiar la porción del rollo de las escrituras que se conoce como Nexa, como levanta, y es precisamente lo que sigue posteriormente a ese resultado de elevarnos espiritualmente. Toma la cuenta del número de los hijos de Gerson. Bueno, dice que Gerson, uno de los hijos de Aarón, según las cosas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años arriba, hasta 50 años. Bueno, vienen esto de las alegorías, números 4:21. A este tiempo de la frecuencia vibracional, ya estamos en nuestra comunidad en el ayuno congregacional y hemos explicado que es una dieta mental. Y por eso, pues nos soltamos a establecer al aire, a través de nuestra radio y a través también de las redes sociales, esa frecuencia en que estamos vibrando. Pareciera que fuera una cuenta de los levitas, de los servidores. Y la pregunta es, ¿a quién le servimos? Le servimos conforme a la frecuencia que estamos vibrando. Por eso después del día 50, después del Shavuot, después de que esas lenguas de fuego reposan sobre las cabezas de los discípulos del amor, los discípulos del amor al prójimo, por uno mismo y por el Creador, entonces esa energía que vibra es una frecuencia elevada. Y dice la Escritura, levanta, toma la cuenta o ten en cuenta a el número de los hijos de Gerson, según las casas de sus padres y por sus familias, de edad de 30 años hacia arriba. Todas estas alegorías nos permiten entender qué es lo que la Escritura nos está anunciando a través de códigos, qué es lo que realmente debemos de levantar, más allá del significado de los nombres, que es un carácter, el carácter del Eterno reflejado en cada uno de nosotros. Pues levantar, como el paralítico, levanta y anda. Cuando vivimos desde la partícula, antes de lo energético, cuando vivimos desde lo material antes que lo espiritual, cuando vivimos desde la fuerza antes del poder, entonces no podemos elevar la frecuencia. Y como el paralítico no toma su camilla y se levanta y anda, levanta y anda desde lo espiritual para que se mueva lo material. Y ese es el mensaje que está detrás de esta porción del rollo que se conoce como Nexa, Bamidbar, o Números, capítulo 4, 21 al 7, 89. De lo que se trata es de usar el mapa de las Escrituras para entender el manual y aplicarlo a nuestras vidas, y que todo lo que vayamos aprendiendo nosotros lo podamos poner por obra. Es necesario que yo me eleve para que donde yo esté, ustedes también puedan estar, dice el libro de Juan, cuando relata las vivencias de Yeshua, que le transmite esa misma frecuencia a sus discípulos y que por generación y generación ha estado en nosotros y que hoy podemos también ejercitar. Es que la mayor riqueza que nosotros podamos tener, pues es lo que se recibió aquella vez en el monte Sinaí, que se conoce como instrucción para la vida. Es el mapa de los códigos de cómo vivir, esa estructura del origen con que fuimos moldeados, el origen del molde. Entonces la persona no vale tanto por lo que sabe,
vale por lo que hace con lo que sabe. Y es por eso que si sabemos que somos espíritu y nos movemos desde lo espiritual, empezamos a tomar control sobre todas las cosas creadas. Y por eso la pregunta es: ¿en qué frecuencia voy a vibrar en este día? La frecuencia elevada es de alegría, de gozo, de felicidad, y entonces podemos crear nuestra propia realidad. Porque la realidad siempre responde a lo que tú vibras. Si volvemos a dejarnos engañar por esa frecuencia baja de desánimo, de incapacidad, de tristeza, de frustración, pues no seremos tomados en cuenta. No porque el Eterno haga excepción de personas, sino porque hay que vibrar en la frecuencia adecuada. Como la emisora, o como el canal que sintonizas, o como la red social que ubicas, se mueve a través de una frecuencia. La radio está funcionando todo el tiempo. El problema es que si no escuchas la emisora es porque no estás en la frecuencia correcta. De la misma manera, si no vibramos en alegría, en gozo, en felicidad, en luz, en seguridad, en certeza, pues no estaríamos en la frecuencia del Altísimo. Y entonces, pues ya nos movemos en otra frecuencia y perdemos todo el derecho de reclamar lo que realmente somos. A imagen y semejanza de nuestro Creador. Entonces, sabe cómo hacer por saber ser. Por eso el ser que nos instruye a ser a imagen y semejanza del Todopoderoso, o de Él mismo, o de nosotros mismos, nos da la identidad. Le da la identidad a un pueblo. Y aparece lo que se llama una cajal, o una congregación, y lo que se conoce como una novia. Y entonces todas estas alegorías de entender que la congregación no es una novia y que la novia no es una congregación, sino un sistema de leyes que nos lleva a obtener un compromiso de boda con eso que se ha recibido, con esa promesa del novio, que vamos a recibir la unción de su espíritu y que la recibimos ya en el pacto de bodas. Y es allí que aparece la elevación de un sacerdote y aparece con ella la oración sacerdotal. La elevación de un sacerdote primero debe de ser levita, porque levita no es necesariamente un estirpe de pueblos. Levita quiere decir elevado, o levitar, o servir, y tiene que ser de la descendencia de Aarón para ser Cohen Gadol, el sacerdote mayor, porque pues Aarón fue el asignado a que esa cajita portara pues la sabiduría de las escrituras, no necesariamente una persona como tal. Entonces su ADN cambia, el ADN sacerdotal, empieza a tener el ADN universal, el ADN del Mesías, que nos hace reyes y sacerdotes en el orden de Melquisedec. Tomando todo esto para aplicarlo en la vida diaria, toma la cuenta de los hijos de Leví, de los servidores, toma la cuenta ahora de los hijos de Aarón. Entonces, bueno, ¿para qué Él nos llama y nos tiene en cuenta? Obviamente, si nos tienen en cuenta, es para un trabajo, es para que hagamos algo. Si eres tomado en cuenta por el dueño del universo, es porque el dueño del universo quiere hacer con ese universo algo a través de nosotros. Aquí nos volvemos servidores y entonces nos asigna una tarea que va desde lo interior a lo exterior, porque el ser se inicia desde adentro. Entonces hay un cambio primero individual, para que venga un cambio general, tomando la cuenta de los hijos de Moisés y los hijos de Aarón, que son los que van al centro de esos escuadrones de los ejércitos del Dios viviente, como sacerdotes, como servidores. Cada uno tiene una función. Entonces, por eso tenemos en una transmisión que se inicia con una limpieza del campamento, y por eso, ese camino interior, esa acción externa que nos lleva a limpiar lo interno, y por eso hay que restituir a través de esa respuesta de cómo reconocer nuestros errores. Entonces, por eso vienen diferentes leyes. La ley de los celos, el quiná, como se llama en hebreo. Los celos no deben ser porque la pareja no sé dónde se encuentra, porque el otro tiene un negocio más eficiente que el otro. Esos son celos de este mundo.
los celos debe ser por establecer las leyes espirituales, para que no nos cambien el mapa, para que no nos cambien el camino. Y entonces para tener ese celo debo de ser un nazareo. Entonces viene el pacto de los nazareos. ¿Cómo ser un nazareo? De ahí viene Nexer, de ahí Nazaret, que quiere decir renuevo, el que nació de nuevo, el retoño. Celoso por eso que nos permitió nacer de nuevo y para poder manifestar y establecer la bendición sacerdotal. Si estuviéramos haciendo una secuencia de los textos que aparecen en la Escritura después del el libro de Números, capítulo 4, verso 21, encontraríamos esto: la ley de los celos, la ley del nazareo y la bendición sacerdotal. Podemos estar hablando de esa bendición sacerdotal y algo muy poderoso que sucede en esta porción de los servidores, la ofrenda de los príncipes, lo que determina lo que se mueve cada mes, 12 ofrendas conforme a los 12 príncipes, y eso que determina nos da el orden de lo que hay que rectificar y poner por obra o levantar en cada mes, en cada rojodes, en cada inicio de mes, teniendo una descripción de la porción del rollo que se conoce como levanta o nexa de esta semana. Empezamos la obra. ¿Y cómo empezamos la obra? Levantando en el espíritu lo que realmente somos, para establecer esa bendición sacerdotal, que no es del sacerdote, que Yahweh te bendiga y te guarde. Y esa bendición es de que Él nos bendiga y nos guarde, pues debe de tener celos por la Torah. El celo, o lo que se llama el quiná, pues, o lo que se llama envidiar, de ahí viene también la palabra caná, celoso. Es un celo que está en la mente, y no es una envidia de tener lo que otro tiene, sino de sacar de nosotros esa envidia, porque todos los tenemos y todos tenemos el mismo molde, solo que no vibramos en la misma frecuencia. Entonces tenemos allí un requisito cumplido para ser un nazareato. Y ahí viene la palabra nexer, que también se puede traducir como mantener alejado. ¿Qué es lo que hay que mantener alejado? Los pensamientos que nos llevan a vibrar en frecuencias bajas. ¿Abstenerse de qué? Pues bueno, de una fortaleza. Por eso había que cortarle el pelo, por eso había que abstenerse del alcohol y abstenerse de los deseos deliberados de la carne. Allí aparece un nézer, allí aparece un nazareo. Y por eso vemos nosotros los ejemplos en las escrituras como Sisón o Sansón, que era un nazareo, pero que pues no tuvo control sobre el deseo sexual, no porque sea malo, sino porque primero había que buscar esa intimidad desde lo espiritual para que se materialice en lo material, para que se materialice en lo físico, eso sagrado que da vida. Entonces por eso, si él usó primero lo sagrado que da vida antes de tomar el control, pues nos deja sin visión, nos deja ciegos. Pero aunque no se pierde el poder, porque seguía teniendo la misma fuerza, ya no podía observar. Entonces eso lo podemos ver en la historia de Sansón. Todo esto lo vivimos para poder entender y aprender cuál es el rol de un verdadero sacerdote. No necesariamente del orden arónico, ese sacerdocio que tiene el compromiso de hacer el voto del nazareo, de hacer no un voto que nos exija y que nos obligue a hacer algo que no deseamos, sino un voto que es un compromiso. El voto del nazareo es el compromiso de vibrar en la frecuencia elevada. Y por eso, todos aquellos que hagan el voto para dedicarse al Todopoderoso, pues se elevan. Y no necesariamente por la abstinencia, todo lo contrario, por saber para qué se hace en lo físico algo que ganamos en lo espiritual, y poder usar con naturalidad lo que se llama la bendición sacerdotal, la Birkaja Kohanim, que nos escuchan de pronto en los rituales, obviamente de conexión y de elevación, que se entona y se dice al finalizar cada evento, cada situación. Pues allí tenemos
una manera de cómo hacer que lo que dijimos, hicimos y sentimos se materialice. Es por eso que previo a la bendición sacerdotal es como la verificación que lo que hicimos está ya bien hecho. Entonces no podemos estar bendiciendo todo y por todo, sino que primero obedece a una reparación. O si no hubiéramos iniciado con la bendición. La bendición es como la energía del poder del Todopoderoso que se le coloca al aparato para que funcione. Esa bendición, pues, nos dice que el Todopoderoso le habló a Moisés y dijo, dígale a Aarón y a sus hijos, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Entonces, ¿cuál es nuestro deseo cuando tenemos el voto de Nazaret? Que todos seamos bendecidos, y para ser bendecidos todos debemos de ser corregidos, restaurados, regenerados. Y es por eso que hay una labor día a día para que esa bendición fluya. ¿Qué podría suceder si nosotros tenemos sentimientos errados, tenemos iras, celos, contiendas, y establecemos la bendición sobre? Eso es lo que se va a poner esto en acción, eso es lo que se va a mover, porque al elevar una frecuencia y ponerle toda la fuerza y el poder de esa energía, ella va a funcionar. Y entonces por eso, antes de la bendición sacerdotal, venimos en un proceso de rectificación y de reparación, obviamente desde la emoción, desde el pensamiento, desde el sentimiento, para ahora sí ser aprobados. Y cuando somos aprobados, declaramos nosotros mismos lo que viene sobre nuestras vidas. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. Si el Todopoderoso es luz y nosotros andamos en tinieblas y su rostro resplandece, pues nos va a fastidiar, nos va a pero si estamos elevados, la luz simplemente ilumina todo el cuerpo, toda la mente, todo el corazón, y andamos en luz. Es como encender un cerillo, un fósforo, o un foco, un bombillo, una lámpara a pleno sol del mediodía. Casi no brilla porque hay luz, pero si se encienden las tinieblas, todo se ilumina. Y de eso se trata, de que cada vez que nosotros vayamos a interactuar con nuestro prójimo, llevemos esa luz del entendimiento y de la sabiduría, que tenemos derecho legal cuando hacemos el voto de Nazaret, cuando somos tenidos en cuenta, cuando nuestras oraciones son oraciones elevadas. Vamos a terminar precisamente relatando esa Birkaha Kohanim, recordando que siempre la bendición sacerdotal se hace al final, porque al final es el proceso de haber rectificado, de haber puesto en orden el pensamiento, las palabras, los sentimientos. ¿Qué pensamos con respecto a nuestro negocio? ¿Qué pensamos con respecto a nuestra relación social, a nuestra relación de pareja o a nuestra relación familiar? Cuando pensamos para bien, allí ese es el momento de la bendición sacerdotal. Y por eso, antes de bendecir, debemos de sacar los celos, los odios, la rabia, las peleas y las contiendas, para que desde allí, desde el amor, nosotros le pongamos la fuerza espiritual que trae esas palabras codificadas en la bendición sacerdotal, también llamada Birkaha Kohanim, la bendición que no es del sacerdote, sino del Todopoderoso. Y por eso, ¿qué es lo que el Todopoderoso quiere despertar en nosotros? Porque aquí se mueven tres principios en esta bendición: protección, dirección y la esencia de esa oración sacerdotal. Y por eso la protección del Señor se obtiene a través del brillo del esplendor de su luz, y su misericordia, su bondad, su gracia, cuando nos perdonamos y empezamos a sentir el amor de Él. Y entonces viene el nexa, el levantar, Él levanta el rostro. Entonces ya dejamos de tener el rostro mirando hacia este mundo, y ahora lo levantamos para mirar realmente al mundo de la eternidad, al infinito mundo de las estrellas, el sol, la luna, que no está en nuestro exterior, está en nuestro interior. Levantar el rostro es mirar lo que somos realmente en nuestro interior. Y si fuera levantado de la tierra, a todos atraería a mí mismo, para tener el reino que el Todopoderoso ha prometido, el reino de paz. Juan capítulo 12, verso 32. Teniendo en cuenta, pues,
hacemos la oración. Que esto, llevarejeja Yahweh beribereja. Que te bendiga Yahweh y te guarde. Yaer Yahweh o Adonai panabeleja vijejuneja. Que Yahweh haga resplandecer Yahweh su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Con este kit iniciamos el día y activamos esa bendición para todos los oyentes, televidentes que están a esta hora conectaditos allí en nuestro dial, en nuestras redes sociales, y va a quedar allí eternizado para que cada vez que alguien lo mire suceda exactamente lo mismo, que pongamos en práctica todo el poder y la sabiduría que el Todopoderoso nos ha dado a través de la bendición sacerdotal. Buena mañana, nos vemos luego.